Por más de 50 años, una sola familia decidió lo que 130 millones de mexicanos veían en sus televisores, lo que creían sobre sus políticos y cómo entendían el mundo. La verdad de cómo lo hicieron y lo que finalmente les costó es casi demasiado oscura para creerla. Esta no es la historia del fracaso de una cadena de televisión. Esta es una historia sobre lo que sucede cuando una familia confunde el control de la información con el control del destino. Hay un momento en 1955 que la mayoría de los libros de historia mencionan en una sola frase. 3 canales de televisión, MUN, XHTV, XEW y XHGC, se fusionaron en una sola entidad de transmisión, llamada Telesistema Mexicano. Un empresario llamado Emilio Azcárraga Vidaurreta firmó los papeles. Se intercambiaron apretones de manos, y así como así, una familia se convirtió en la voz de toda una nación. Lo que los libros no siempre explican es que esta fusión era ilegal. La Constitución mexicana prohibía explícitamente el tipo de monopolio mediático que los Azcárraga estaban construyendo. El gobierno lo sabía, lo aprobaron de todos modos. Esto no era una empresa de medios, era un instrumento político, disfrazado de entretenimiento. Los Azcárraga y el partido gobernante de México, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, habían llegado a un entendimiento. El gobierno otorgaría a Telesistema concesiones exclusivas, protección frente a la competencia y libertad para construir. A cambio, los Azcárraga entregarían algo mucho más valioso que los ingresos publicitarios. Un público domesticado, silencio selectivo en historias incómodas, cobertura favorable para cada presidente, una versión curada de México, limpia, dócil y conforme. Durante 71 años ininterrumpidos, el PRI retuvo la presidencia. Su control del poder era tan absoluto que un famoso observador extranjero lo llamó la dictadura perfecta. Y en el corazón de ese sistema había un televisor en casi cada hogar mexicano, sintonizado a la señal de los Azcárraga. Para 1973, tras absorber a su último competidor restante, Televisión Independiente de México, el imperio obtuvo un nuevo nombre: Televisa, una familia, una señal, una versión aprobada de México. En 1955, Emilio Azcárraga Vidaurreta le dio la mano al partido gobernante. Ese apretón de manos haría a su familia intocable durante medio siglo y, eventualmente, la destruiría. En 1973, Televisa tenía el monopolio de las ondas mexicanas. Lo que aún no tenía era un rey lo suficientemente despiadado como para usarlo por completo. Su nombre era Emilio Azcárraga Milmo. Heredó el imperio de su padre en 1972 e inmediatamente lo hizo suyo. Miren, hay hombres poderosos y luego hay hombres que rediseñan la realidad a su alrededor. Emilio Azcárraga Milmo era del segundo tipo. Se ganó un apodo que lo siguió a todas partes: el Tigre. El Tigre no heredó una empresa, heredó una máquina para controlar cómo 130 millones de personas veían la realidad. Estructuró sus propiedades a través de un sistema de acciones de doble clase que concentraba el poder de voto absoluto dentro de fideicomisos familiares. El significado práctico de esto era simple. No podía ser superado en votaciones, despedido ni desafiado por nadie, ni por los accionistas, ni por su propia junta directiva. Nadie. Usó esa inmunidad como una cuchilla. Públicamente se declaró, sin ironía, sin dudarlo, un soldado del PRI
y del presidente. Lo dijo en entrevistas, lo dijo en cenas. Al parecer, lo creía. El Estado y la familia se habían entrelazado tanto que ya no existía ninguna diferencia significativa entre ellos. Sus estudios funcionaban día y noche, produciendo un flujo interminable de telenovelas, melodramas que llegaban no solo a México, sino a Brasil, Venezuela, Argentina, España y a la diáspora hispanohablante en los Estados Unidos. La trilogía de las Marías, Cuna de Lobos, cientos de horas de programación cada año, todas construidas en torno al mismo mensaje básico. Los ricos gobiernan, los pobres aguantan, y nadie debería esperar otra cosa. Describió a sus propios televidentes, la gente que lo hizo multimillonario, como permanentemente jodidos. Lo dijo, según se informa, con una especie de frialdad fáctica, no con malicia, casi con lástima, y luego construyó un imperio televisivo para mantenerlos entretenidos. 19 de septiembre de 1985. Un terremoto de magnitud 8,1 sacudió la Ciudad de México. Los edificios colapsaron. Bloques de apartamentos se transformaron en escombros. Miles de personas quedaron atrapadas, heridas, muriendo. Mientras los rescatistas escarbaban entre los escombros con sus propias manos, Televisa estaba al aire, minimizando la cifra de víctimas. El número exacto de muertes nunca se ha confirmado por completo. La evidencia es turbia y el gobierno de la época mantuvo un estricto control sobre las cifras oficiales. Pero lo que los observadores y periodistas documentaron en los días siguientes pintó la imagen de una cadena que protegía activamente la imagen de un gobierno que le había fallado a sus ciudadanos. Hay dos versiones de lo que pasó en Televisa esa semana. Aquí está la que sigue apareciendo. 3 años después, en las elecciones presidenciales de 1988, Televisa lanzó una cobertura masiva respaldando al candidato del PRI, Carlos Salinas, mientras que el candidato de la oposición de izquierda, quien muchos mexicanos creían que realmente había ganado esa elección, fue marginado sistemáticamente de las pantallas. El Club América, el Estadio Azteca, siempre en domingo. El Tigre curaba a los equipos de fútbol de México, sus estadios, sus programas musicales. Él no solo transmitía la cultura, era su dueño. Durante 25 años, el Tigre fue intocable. Luego llegó abril de 1997 y la pregunta de quién podría mantener unido todo lo que había construido. El imperio que el Tigre dejó atrás era magnífico. También estaba profundamente corrompido, políticamente enredado y a punto de enfrentarse a un mundo para el que nunca se había preparado. Tenía 29 años, acababa de enterrar a su padre, y ahora el imperio mediático más poderoso de América Latina era suyo. Emilio Azcárraga Gallán asumió el trono en 1997. Intentó limpiar la imagen de la corona. Prometió imparcialidad periodística. Lanzó el Teletón. Quería convencer a México de que Televisa ya no era el brazo armado del gobierno. Pero en el año 2000, el escudo político que los protegió durante casi medio siglo simplemente se desvaneció. El partido hegemónico perdió la presidencia. De la noche a la mañana, la inmunidad del imperio se evaporó. Para 2012, la calle ya no perdonaba. Miles de jóvenes, los mismos que habían crecido con Televisa en sus salas, rodearon la sede de la cadena con un mensaje claro. Televisa te idiotiza. El imperio ya no era invisible. Y en un mundo de teléfonos inteligentes, esa invisibilidad era lo único que los mantenía con vida.
Necesito detenerme aquí, porque mientras el mundo miraba las protestas y la caída de la audiencia, en las sombras operaba una maquinaria mucho más oscura. Oculta en una discreta empresa suiza llamada Mountrilly, Televisa escondía un rastro financiero. Cuando los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiraron de ese hilo en 2015, el número que encontraron fue devastador: $190 millones. Esa es la cantidad presuntamente pagada en sobornos a altos mandos de la FIFA, a cambio de los derechos exclusivos de 4 Copas del Mundo. El FIFA Gate estalló. Los inversores se enfurecieron al descubrir el esquema oculto en sus propias acciones. Televisa tuvo que pagar $95 millones en un tribunal de Manhattan solo para intentar silenciar el escándalo. Pero el acuerdo no cerró el expediente. Azcárraga Jin había sobrevivido a crisis políticas, había sobrevivido a la disrupción del streaming, pero la única cosa a la que nadie sobrevive es a una investigación federal. Octubre de 2017. El apellido Azcárraga desapareció del título de CEO por primera vez en 62 años. Lo llamaron una transición estratégica. Pero en los pasillos de cristal todos sabían la verdad. No era una transición, era una rendición. 3 generaciones de gobierno dinástico habían terminado con un simple comunicado de prensa. Ahogados por una montaña de deuda y la guerra del streaming, hicieron lo impensable. En 2022, Televisa vendió su alma, la fábrica de telenovelas, la infraestructura de noticias, la maquinaria cultural exacta que el Tigre había construido. Todo vendido a Univisión por $4.800 millones. El control de voto absoluto que había hecho al clan intocable se diluyó de pronto en una junta corporativa de ejecutivos de Silicon Valley. El Estadio Azteca, el Club América, las joyas de la corona, fueron escindidos solo para conseguir efectivo de un negocio en agonía. El Tigre jamás reconocería su propia creación, todo lo que alguna vez fue un símbolo de poder absoluto. Había sido desmantelado y repartido entre acreedores. Y entonces llegó el golpe de gracia. Octubre de 2024. Con los federales estadounidenses aún respirándole en la nuca, construyendo su caso, Emilio Azcárraga Jan abandonó su cargo como presidente de la junta directiva. La silla del rey quedó vacía, yendo por primera vez en 70 años. La familia que solía dictar el destino del país ahora espera que un tribunal decida el suyo. Es fácil llamar a esto justicia, una dinastía corrupta que finalmente paga el precio. Pero la realidad es más oscura. Los Azcárraga no construyeron este monopolio en el vacío. Lo hicieron con la bendición y complicidad del Estado mexicano. Cada presidente, cada regulador que miró hacia otro lado, todos fueron engranajes de la misma máquina. Hoy la señal sigue viva, ViX sigue operando, pero la era en que una sola familia controlaba el alma mediática de todo un continente ha muerto. La investigación no está cerrada. Puedes construir una fortaleza inexpugnable de riqueza. Puedes comprar políticos, moldear la opinión pública y fabricar la realidad de millones. Pero ningún monopolio es inmune a la tecnología, y ningún secreto permanece enterrado cuando el mundo exige la verdad. Durante décadas, ellos controlaron lo que una nación veía, lo que creía y lo que soñaba. Pero al final, ni siquiera los reyes de la televisión pudieron detener el futuro.